La visita al Museo Sitio de Memoria ESMA finaliza con esta proyección que muestra que a más de 40 años del golpe cívico-militar, los responsables de los crímenes están siendo juzgados. En la Escuela de Mecánica de la Armada, integrantes del grupo de tareas 3.3 decidieron incluirlos en un traslado. Traslado que todos conocemos. Consistió en aplicarles una inyección total pentonaval. Los condujer a los aviones de la muerte. A la participación de los pilotos de la muerte. Es decir, a las víctimas de este grupo se les causó la muerte en forma dolosa. Fueron arrojados mar adentro. Declárase abierto el acto en la causa número 13 contra las siguientes personas: Almirante General, Almirante Jorge Eduardo Rafaelio Macera, Almirante Armando General. Condenar a Jorge Rafael Videla a las penas de 50 años de prisión, a la pena única de reclusión perpetua. Soy Carolina Barsky, soy abogada. Me formé y empecé, disfruté del ejercicio de la profesión en el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, y ahí me formé en un ejercicio de la profesión distinto y desde otro lugar. La carrera la hice trabajando en otra ONG, y siempre supe que me gustaba el derecho, pero no para ser una abogada clásica, convencional, que era lo que entonces yo sabía que era la universidad, la Facultad de Derecho. Así que durante muchísimos años trabajé en el CELS, y de las primeras cosas que hice cuando estaba haciendo la práctica profesional fue trabajar en los casos, en ese entonces eran los juicios por la verdad, de los crímenes ocurridos durante la última dictadura militar. Entonces, había todo un desafío y un aprendizaje sobre otras formas de ejercer el derecho, que era en un proceso que todavía no tenía, que era algo sui generis. Y a partir de ahí, desde ese año, del año 98, de la práctica profesional, de trabajar con grandes compañeras, me quedé en lo que fue la reapertura del proceso de justicia por los crímenes del terrorismo de Estado. El 24 de marzo del 76, yo tenía 2 años, y mis papás, mi papá tenía un look de barba y pelo largo, y recuerdo la situación en la que lo frenaran en la calle porque tenía un look hippie. Pero además de una familia judía y con toda una situación de angustia y de querer estar como, de estar preocupado por la posibilidad de tener algún tipo de persecución. No era una familia políticamente, mi familia, mi núcleo personal no era una familia políticamente, no participaba políticamente, sí parte de la familia paterna, y en ese sentido también había algunas situaciones que generaban un poco de miedo en relación con lo que podía pasar. Sí recuerdo a mis padres queriendo protegernos, sacándonos de la escuela pública y llevándonos a una escuela privada en un contexto en el que había habido una situación de discriminación con mi hermano, pero después recuerdo haber estado en pleno 83 elecciones y sentir que mis papás estaban
contentos de volver a votar, pero como el acto en sí mismo, ¿no? Yo decidí ser abogada porque en realidad mi papá siempre dice que yo tenía un sentimiento de justicia permanente, que era injusto que a fulanita no le festejaran el cumpleaños, que era injusto que a menganito no le dieran. Entonces siempre tuve como una relación con la justicia en términos de igualdad. Y por eso decidí en un momento, y de bastante joven, porque estaba en segundo año de la secundaria, un profesor que nos daba derecho constitucional y hablaba de los derechos políticos, y ahí decidí que iba a ser abogada, pero en un ejercicio o sea, quería estudiar derecho desde el punto de vista de acceso a derechos y oportunidades, no porque me interesara llevar divorcios o concursos y quiebras, que es algo que creo que no aprendí. Y ahí decidí estudiar Derecho. Empecé a estudiar Ciencia Política al tiempo, que de hecho me gustaba más la Ciencia Política, hasta que en un momento tenía que avanzar en una de las carreras, y ahí opté por abogacía. Y sí, al tiempo de empezar a estudiar abogacía, digo, también como contemporáneo con el final de la secundaria, empecé yo a leer y a interesarme por las cuestiones relacionadas con el terrorismo de Estado, a leer el Nunca Más, a leer alguna bibliografía. Entonces yo creo que ahí también empecé a elegir un poco hacia dónde iba, porque de hecho los primeros 2 años de la facultad, que se supone que uno tiene que mechar entre las materias de derecho constitucional, de derecho de economía y de derecho civil, yo empecé a hacer todas las materias que me gustaban, que eran derechos humanos, derecho constitucional, y las civiles las dejaba como para el final porque no era algo de la carrera. Por eso estudiaba ciencia política también, porque era como lo que me equilibraba un poco en esta decisión de decir, bueno, quiero estudiar una parte de la abogacía. La decisión de sumarme al CELS, primero como en el 97 me tocó hacer una actividad. Yo trabajaba en ese entonces en la Fundación Poder Ciudadano, que era una fundación que trabajaba cuestiones de derechos políticos, de representatividad política, de democracia, de anticorrupción, y nos tocó organizar una actividad en el CELS en el 97, creo. Y empiezo y me acerco más al CELS cuando en el 98 hago la práctica profesional, que es un año obligatorio en la Facultad de Derecho. Y desde entonces no me fui más. O sea, fue la sensación de estar en un espacio de formación y de militancia permanente dentro del CELS. Fue algo que me pasó, que pocas veces he sentido tanta conexión con una institución. El CELS para mí, o sea, fue un espacio de militancia, sobre todo en un contexto en el que yo no tenía ninguna militancia político-partidaria. O sea, la militancia era desde el movimiento de derechos humanos, y de conocer a gente muy profunda, digo. Yo tuve la oportunidad, poquísimo, y digo, nada más de cruzarlo y de poder escucharlo, de conocer a Emilio Miñones, porque justamente ese año, en el año 98, Emilio fallece, y de conocer gente de la comisión directiva del CELS que me marcó mucho en cuanto a cómo encarar el ejercicio de la profesión, sobre todo por parte de los abogados, y sobre todo lo que era la militancia y el compromiso social en un montón de cosas. Especialmente Carmen Lapacó, Matilde y Santiago Meliboski, Laura Conte, fue gente con la que uno
podía interactuar y tenía esa cosa rica de cruzar las generaciones, que eso es algo muy valioso que el CELS siempre promovió y promueve, que es el cruce de las generaciones, el cruce permanente de gente nueva, o sea, renovar un poco el equipo de trabajo que se cruza con ex trabajadores y trabajadoras. Y entonces, digo, el CELS para mí fue un espacio de formación permanente, un espacio de militancia, un espacio de crecimiento, de entender y de momentos políticos muy importantes, digo, lo que fue el 2000, lo que fue el 2001, lo que fue el gobierno de la Alianza. Yo estuve en el CELS hasta el 2013, creo, como integrante de los equipos de trabajo, ¿no? Con lo cual fue todo el proceso de la reapertura del proceso de justicia por los crímenes de la dictadura, fue un momento de mucha tensión, de mucho crecimiento, donde también, digo, durante mi paso en el CELS, yo me casé y tuve 3 hijas, digo, es para ponerlo como en términos de familiares, ¿no? Digo, tengo mucha vida ahí adentro y es uno de los mejores recuerdos que yo tengo de mi inicio profesional. Durante los años donde no se podía investigar penalmente, el CELS trabajó fuertemente en promover los juicios por la verdad. Y en el marco de estos juicios por la verdad se iniciaron investigaciones en relación con hechos ocurridos en la ESMA. En este sentido, de hecho, es algo que se retomó en términos de lo que se produjo durante los juicios por la verdad en el proceso de justicia, más allá de que no se pudo usar esa prueba, pero los juicios por la verdad de los hechos ocurridos en la ESMA generaron algunas discusiones internas en cuanto a quiénes y cuándo podían ir a declarar, ¿no? Los juicios por la verdad eran procesos que se realizaban y por eso los llamábamos procesos sui generis, en tanto no se podía perseguir penalmente a una persona, pero se convocaban audiencias como si fuera un juicio oral y público, juicios que se realizaron en distintas jurisdicciones del país, y en general estaban a cargo de la Cámara Federal. En el caso del proceso de justicia, sobre todo de la ESMA, la Cámara Federal fue quien después quedó a cargo de la identificación de los cuerpos, en los casos en los que aparecieran esos cuerpos, y que la Cámara trabajó en la identificación de esas personas, ¿no? Y luego después remitía a la justicia penal. En lo que fue el proceso de verdad, la Cámara organizaba las investigaciones en legajos, era legajo de búsqueda de la verdad entonces había un legajo de búsqueda de la verdad en el caso de Rodolfo Walsh, en el caso de las monjas francesas, en el caso de el hijo de León Ferrari, y esos legajos de búsqueda de la verdad eran expedientes donde se convocaba a personas a declarar, y en este sentido también declararon personas que luego fueron imputadas y condenadas hoy día, que claro, en un periodo en el que estaban vigentes las leyes de punto final, obediencia debida y los decretos de indulto, en muchos casos declararon y aportaron información porque no había posibilidades de perseguirlos penalmente. Y también esos legajos de búsqueda de verdad se declaraban testigos sobrevivientes o familiares, y también dialogaban en algunos casos, como en el caso de Ariel Ferrari, con el proceso de justicia de justicia universal abierto en España por el entonces juez Baltasar Garzón. Porque en ese proceso penal de España se estaba produciendo prueba que de alguna manera
aportaba al proceso de verdad en Argentina. Así es, por ejemplo, que en el caso de Ariel Ferrari, León, que hacía un seguimiento importante de lo que pasaba en España, en ese entonces también en el juicio contra Silingo, el marino que en su momento relató sobre los vuelos de la muerte. León estaba permanentemente en contacto con ese proceso y venía al CELS y decía, chicas, fíjense que declaró tal persona que dice que en el campo de deportes de la ESMA, entre 2 canchas de fútbol, habría habido enterramientos. Entonces, era interesante porque ahí, para mí, lo rico de todo lo que aprendí en el CELS, ejerciendo la profesión, era que empezó a haber un trabajo, un abordaje integral en los casos. No era solamente él o la abogada trabajando en un expediente, sino que familiares también participaban en esa búsqueda, en el sentido de aportar la prueba, de recomendarnos que leyéramos tal o cual cosa, de recomendarnos que habláramos con tal o cual persona. Entonces íbamos construyendo la prueba de la mano de familiares y sobrevivientes, sobre todo, que nos iban orientando, porque la verdad es que en ese sentido el ejercicio, el abogado o abogada lleva el expediente y tiene una función, sobre todo en el proceso o de presentar escritos o de una audiencia, pero estos juicios tienen en particular un trabajo integral, y la necesidad, y en eso el CELS siempre fue como vanguardia de pensar en un trabajo colectivo de distintas disciplinas, pensando en cómo abordar un caso en particular. Cuando yo entré al CELS, trabajé principalmente con María José Gembe, que era la coordinadora del programa Memoria, no me acuerdo cómo se llamaba en ese entonces, pero era quien coordinaba en ese entonces, eran las causas, los juicios por la verdad. Y María José, estaba permanentemente pensando, junto con el entonces director ejecutivo del CELS, en alternativas de cómo podíamos avanzar en el proceso de justicia. Y en el 2000 se plantea la posibilidad de presentar una causa, ya había varios expedientes dando vuelta, pero había una causa en la que se investigaba la apropiación de una menor, de quien después se supo que era Claudia Victoria Poblete, y en esa causa se investigaba el secuestro de Claudia Victoria, que ocurrió en el mismo momento por las mismas personas con su mamá. Estaban Claudia, su mamá, las mismas personas secuestran a la mamá y a Claudia. Entonces, frente a esa situación, desde el CELS trabajamos en pedir la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia de vida. Porque por un lado, la ley de obediencia de vida permitía la persecución penal de un hecho e impedía la persecución penal de otro hecho. O sea, la apropiación de menores se podía perseguir porque la ley de obediencia de vida habilitaba esa posibilidad, pero no se podía perseguir el secuestro de la mamá de Claudia Victoria. Entonces planteamos la inconstitucionalidad de las leyes. Cuando planteamos la inconstitucionalidad de las leyes, nos dimos cuenta que era, bueno, vamos a ver, porque no sabíamos cuál podía ser la acogida que tuviera eso en tribunales. Y es una causa que yo tengo como muy presente y además muy vivas las fechas, no sé por qué, sí sé por qué, pero tiene que ver con lo que significó, y entonces el recorrido de esa causa, con el equipo del CELS lo compartimos permanentemente, porque a partir de ahí empezó toda una seguidilla, que el 6 de marzo del 2001, el entonces juez Cavallo declara la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia de vida,
y ordena la indagatoria de las dos personas, el turco Julián y Juan Antonio del Cerro, Colores, que falleció, la indagatoria de estas dos personas en relación con el secuestro de Gertrudis y José Liborio Poblete, los papás de Claudia Victoria. Bueno, digo, esa resolución, que además el día que la vamos a buscar, María José va a buscar la resolución al juzgado, y yo estaba acompañando a Lilia Ferreira en todavía las declaraciones que la Cámara Federal tomaba en el marco de los juicios por la verdad, y nos encontramos en las escalinatas de tribunales muy sorprendidas, porque esa resolución de Cavallo fue casi como un libro de derecho internacional, derecho penal internacional, porque realmente era una maravilla en cuanto a los fundamentos y en cómo revisaba. Era una resolución que tenía que además ir para atrás con la última decisión del año 87 de la Corte, que decía que la ley de obediencia debida era constitucional, entonces había que ir para atrás con muchos fundamentos del derecho internacional. Y entonces esa causa empieza a abrir un camino hacia otras jurisdicciones, más allá de que, si bien la decisión de un juez vale para el caso concreto, y en general jueces y juezas pueden replicar lo que esas decisiones, empezamos a pensar en la apertura de otras causas en otras jurisdicciones del país, y sobre todo en las que el CELS en los 80 había sido parte, ¿no? Ese mismo año, la Cámara Federal confirma esa decisión del juez, y al año siguiente, en el 2002, el Procurador General de la Nación, que es quien opina en general antes de la Corte, o sea, aunque su decisión puede no ser vinculante, pero el procurador emite una opinión antes de los jueces de la Corte, también dictamina a favor de la inconstitucionalidad de las leyes, y dice algo muy interesante que me parece que también fue importante dentro del proceso de justicia, que es que la desaparición, la privación ilegal de la libertad, que es la figura del derecho penal, por la forma en que ocurrió, es lo que en el derecho penal internacional se llama desaparición forzada, que es una cuestión de nombre, pero que se trata de lo mismo. Entonces, había una decisión judicial que empezaba a hablar de desaparición forzada, como lo venía haciendo el sistema interamericano, por ejemplo, y que sirvió como fundamentación para la reapertura también del proceso de justicia. Un momento para mí de todo este proceso, que también, digo, así como mencionaba que tenía como las fechas muy marcadas, fue el momento en que ingresamos por primera vez al sitio de la ESMA, cuando se abrió, creo que era el 2004, y yo estaba ese día con Daniel Tarnopolsky, a quien nosotros desde el CELS patrocinábamos. Su familia entera estuvo detenida en la ESMA, y realmente me genera piel de gallina el hecho de recordar ese momento de apertura de puertas y de ingreso, y de abrazarlo a él en un momento tan particular. O sea, también recuerdo ese día haberme cruzado con Marcelo Brodsky, y era era una mezcla de sensaciones y de sentimientos encontrados, por un lado, de ganar el espacio, y por otro lado, de estar acompañando a familiares que en realidad, no sé cuánto les estaba haciendo de bien ese momento, pero realmente es algo que recuerdo con es muy vívido el recuerdo de ese día, y que además
también, o sea, con todo lo que generó dentro del movimiento de derechos humanos, del espacio, de quienes querían entrar, de quienes no querían entrar, de lo que significaba entrar, digamos, muchas cosas significó ese día y ese momento, y yo realmente en este sentido celebro que el espacio sea lo que es hoy y las posibilidades de poder transmitir, de que el espacio, de que el sitio de memoria sea, tenga haya sido construido con tanta delicadeza, con tanto amor y con el objetivo de transmitir. Digo, yo en ese sentido probé después, o sea, cada vez que entro vuelvo a recordar ese momento y me genera mucho, o sea, no sé, me emociona porque realmente me genera muchas cosas lindas, ¿no? La inspección ocular, o sea, la inspección al lugar, para mí es de las cosas más importantes que tiene el proceso judicial. En el caso de la ESMA, yo recuerdo cuando Torres, en los inicios de la investigación a cargo del juez Torres, que hicimos una inspección, el lugar estaba pelado, porque digo, no era sitio, no era nada, o sea, era un lugar que la Marina acababa de dejar, más o menos, y que teníamos además la fantasía de, bueno, a ver qué vamos a encontrar, ¿no? O sea, nos sorprendimos, por ejemplo, de encontrar que algunos se habían llevado elementos sanitarios, por ejemplo, pero después de haber leído mucho tiempo testimonios, fue como muy impactante ver cuánto se parecía a lo que uno había leído. Entonces yo creo que es de las medidas más importantes y sobre todo cuando se realizan también con víctimas sobrevivientes que pueden ir señalando los lugares. Y después, o sea, por ejemplo, lo que es la maternidad, ver lo pequeño que era, digo, uno conociendo lo que es, o sea, las posibilidades que tenemos al momento de parir y dónde uno se instala, dónde están las condiciones edilicias, ver ese pequeño lugar era impresionante también. De la misma manera, después, y creo que hoy más todavía con el sitio que replica lo que eran las cuchas, con lo cual yo creo que y para los jueces es importantísimo, porque si no, no hay forma, digo, y nos pasa con otros centros clandestinos, donde los lugares ya no existen, y a los y las jueces les cuesta pensar geográficamente o dónde podían estar o los lugares. Entonces yo creo que el valor de una inspección es enorme y permite a jueces y juezas ubicarse en tiempo, o sea, en lo que era el espacio y las dimensiones de los lugares y las condiciones de detención. Nos ha pasado con otros centros clandestinos que seguían funcionando hoy en democracia, que fue, por ejemplo, lo que fue la inspección ocular a la comisaría Sheraton, en realidad comisaría de Villa Insuperable, que estaba funcionando como comisaría y que nosotras fuimos con sobrevivientes que se sorprendieron de ver que las condiciones de detención que ellos y ellas padecieron era muy similar. Había personas hacinadas en un lugar muy pequeño, había 7 personas, y que además por ese lugar también había pasado Luciano Arruga. Entonces yo creo que la posibilidad de ver, de sentir, es enorme. La posibilidad de que hubiera enterramientos en el campo de deportes de la ESMA, digo, que venía de este legajo de búsqueda de la verdad en la causa de la desaparición de Ariel Ferrari, luego siguió en el expediente penal cuando se reabrió la investigación penal por los hechos ocurridos en la ESMA, ¿no? Después de
declaración de inconstitucionalidad por parte del Congreso de las leyes de punto final y obediencia debida. Se reabre la investigación en la causa ESMA, lo que en ese entonces era la causa 761, y una de las primeras medidas que nosotros pedimos como querellantes, digo, nosotros, el CELS estaba presentado como querellante colectivo, pero también representaba a algunas víctimas y familiares de las víctimas, y pedimos una medida de no innovar del campo de deportes, justamente por esta declaración que mencionaba la posibilidad de que hubiera enterramientos, y esa medida de no innovar creo que sigue vigente, y, o sea, significaba que no se podía hacer ningún movimiento hasta tanto no se constataran esa referencia que hacíamos sobre la posibilidad de que hubieran enterramientos. Se me presenta la posibilidad de ir a trabajar al Ministerio Público Fiscal. En ese entonces la procuradora era Alejandra Girs Carbó, con un proyecto de institución muy interesante, y que en algún punto me parecía un desafío poder sumarnos a un equipo de trabajo para un tipo de gestión, de acercamiento con los operadores judiciales, en este caso con los y las fiscales, y ahí decido hacer un cambio en mis años, o sea, de cambiar un poco de ámbito de trabajo. Al principio empiezo a trabajar en un área de la procuración, pero luego como a los 6 meses, me convocan para ir a la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que es una unidad del Ministerio Público Fiscal. Esta procuraduría era, o sea, la entonces procuradora Alejandra Girs Carbó le da el rango de procuraduría, pero es una de las primeras unidades que se crea en el año 2007, un poco por pedido del movimiento de derechos humanos. O sea, el proceso de justicia, empieza con el 2000, o sea, en el 2001, que es la resolución de Cavallo, en el 2005 falla la Corte, en el 2003 ya se había pronunciado el Congreso, y en el 2006 se hacen los primeros 2 juicios desde la reapertura del proceso de justicia. Uno de los primeros juicios es el juicio que llevaba el CELS en la causa contra el turco Julián, y el otro juicio era contra Echecolás, y es en el juicio donde desaparece Julio López. La desaparición de Julio López genera que el movimiento de derechos humanos empiece a interpelar al Poder Ejecutivo, a pedirle que organice y piense en una estructura dentro del Estado que se ocupe de hacer un seguimiento de los juicios del proceso de justicia. Y al mismo tiempo le pide a la Procuración General de la Nación que piense o tenga una política de persecución penal, que no lo había. Y entonces nace esta unidad de coordinación de seguimiento de las causas por crímenes de terrorismo de Estado. Y esta unidad, a cargo de Jorge Aguat y de Pablo Parenti, empezó a delinear algunas herramientas y algunos guías de actuación para el abordaje de estos casos y los distintos temas que se iban presentando en el proceso de justicia. Esta unidad, por ejemplo, empezó a compartir entre el universo de fiscales involucrados criterios sobre la justicia, o sea, el rol de la justicia civil en los procesos en los que se investigaban a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Seguridad. Empezó a trabajar en criterios de imputación en distintos delitos,
Y en el 2012, digo, yo todavía no estaba, pero y de hecho era la unidad, empiezan a trabajar en una guía de actuación para la investigación de los delitos contra la integridad sexual en los centros clandestinos. Cuando yo me incorporo en la Procuraduría, porque ya la Procuradora había dispuesto jerarquizarla al grado de Procuraduría, nos encontramos con un desafío donde era, en 2013, 2014, fue uno de los años en los que más debates se realizaron, más juicios orales, y sobre todo empiezan a tramitar las causas de lo que después identificamos como las megacausas, que tenían que ver con causas donde había un universo importante o muy elevado de víctimas y un universo muy grande de imputados. Y el proceso, el sistema de justicia argentino no estaba preparado para, o sea, no había ni desde infraestructura, porque no había salas, no estaba preparado para hacer juicios de semejante envergadura. Tampoco los abogados y las abogadas estaban preparados para pensar en un universo de 800 víctimas y para decir algo medio como burdo, de 1 o 2 testigos por cada una de las víctimas, daba un universo de 1.600 testimonios. Entonces no había ni un sistema judicial preparado para eso, ni jueces preparados para tener debates de más de 2 años, o sea, todo fue nuevo. En ese sentido, el hecho de que hubiera dentro de cada una de las agencias involucradas, porque en ese entonces, con la reapertura del proceso de justicia y cuando empezaron los juicios, las megacausas, había un espacio dentro de la Procuraduría, de la Procuración General de la Nación, que era la Procuraduría, había un espacio dentro de la Corte Suprema, que era una mesa, o sea, una unidad de crímenes de lesa humanidad que de alguna manera promovía las mesas interpoderes, había un espacio dentro del Consejo de la Magistratura que también se ocupaba de que los tribunales tuvieran los equipamientos, de que se pudieran realizar, ¿cómo se llama?, videoconferencias, o sea, había distintas partes de las distintas agencias involucradas pensando en el proceso de justicia. Los delitos contra la integridad sexual para mí también es algo interesante, o sea, que acompañó el proceso de reapertura, o sea, el proceso de reapertura de los juicios, ¿no? Nosotros, o sea, en los primeros juicios, y sobre todo cuando se trataban de causas, de mega causas, donde había muchas querellas, o sea, las querellas son los acusadores particulares, yo creo que en algunas éramos hasta 6 o 7, donde los jueces nos decían, bueno, unifíquense, y ahí más o menos nos unificábamos, pero éramos más o menos 6 o 7. Entonces, cuando se realizaban los juicios, las cabezas de querella eran 2 o 3, pero no éramos todos. Entonces, en el primer juicio que se hizo, en relación con los hechos de la ESMA, que fue en el año 2007, nosotras, o sea, yo estaba participando más como, de observadora, porque las cabezas de querella eran sobre todo las sobrevivientes, era un juicio en el que se investigaban hechos ocurridos a 4 sobrevivientes, y en ese juicio, a mí, que estaba observándolo, me llamó la atención una víctima, una mujer, que fue y relató los delitos sexuales a los que fue sometida. En un momento relata y dice expresamente, a mí me violaron. Y ese día a mí me llamó mucho la atención que ninguno de los jueces, eran 3 jueces varones, un fiscal y una fiscala,
tuvieran ninguna intención de preguntar o de ahondar en lo que esa persona estaba diciendo. Una sobreviviente que contaba que la habían violado en la ESMA. El testimonio terminó, muchas gracias señora por su testimonio, y se fue. Y ahí nos fuimos para el CELS y dijimos, evidentemente acá hay un déficit, o sea, nadie está mirando, ni nadie está escuchando lo que estas mujeres quieren contar, porque no, o sea, la sensación fue que era lo mismo si contaba que la habían secuestrado, se la habían metido en el auto, me habían violado, era todo en el mismo tono, y no, la reacción fue la misma. Y ahí empezamos a trabajar desde el CELS en la necesidad de visibilizar los delitos contra la integridad sexual. Y nuevamente, en un trabajo, en un abordaje integral, porque fue un equipo que integrábamos con las compañeras del equipo de salud mental, Laura Sobredo, con Lorena Ballardini, que era socióloga, con las compañeras abogadas, que integrábamos el programa de memoria, decir, bueno, vamos a trabajar en esto y a buscar la forma de modificar la escucha, porque lo que identificábamos era que no había una escucha, que la decisión de contarlo estaba, pero no había quien recepcionara de una manera distinta eso que estaban diciendo. Y que ya nos había pasado en el juicio contra el Turco Julián, en el caso Poblete, cuando también aprendimos que nosotras veníamos de trabajar los testimonios, sobre todo de leer testimonios del juicio a las juntas, de lo que fue la causa 450, y el hecho de realizar un debate, un juicio oral y público, nos llevó a conocer y escuchar de otra manera lo que los sobrevivientes y las sobrevivientes podían contar. Y ahí ya en el juicio Poblete había aparecido la situación de los delitos contra la integridad sexual. Y contaba por varones, cosa que también nos llamó la atención. Cuando en el CELS empezamos a trabajar en esto, digo, con quien más yo tenía cruces de los buenos, nutritivos, en el sentido de interpelarme y sentir que la interpelábamos, era con Mirta Clara. Porque Mirta Clara, que venía de una sobreviviente, y interpelaba todo el tiempo y decía, bueno, pero preguntémosle a los varones también qué le pasó, ¿por qué siempre tenemos que hablar a las mujeres, no? Entonces, eran unas discusiones muy ricas. Y empezamos a hacer encuentros con sobrevivientes, mujeres, sobre todo, para poder decir, bueno, ¿cuánto de esto quieren contar? ¿Y hasta dónde? Y ahí también empezó todo un trabajo de trabajar con los operadores judiciales, o sea, la necesidad de generar esa escucha, de que las y los fiscales estuvieran más atentos, de que los jueces estuvieran capacitados en términos de perspectiva de género, de hasta dónde preguntar, o sea, porque también pasaba eso, escuchábamos situaciones donde los jueces de repente querían distraer, diciendo, bueno, pero ¿se acuerda el color de zapatos que tenía? Una cosa ridícula. Y ahí empezamos también a trabajar con el Consejo de la Magistratura, con el programa Verdad y Justicia, que ya había sido creado, con la entonces unidad dentro de la Procuración General de la Nación, en cómo destacar, o no es destacar, sino poder hacer una referencia a que los delitos contra la integridad sexual son delitos distintos a la tortura y a la privación ilegal de la libertad. Y de hecho, desde el CELS presentamos una querella patrocinando a 2 víctimas sobrevivientes de la ESMA, en la que pedíamos que se investigaran delitos contra la integridad sexual. En un caso la violación y en otro caso el haber parido en la ESMA y en un descuido absoluto sobre esa maternidad, ¿no? De hecho, situaciones posteriores que generaron un conflicto posparto. Y en ese entonces el juez Torres indagó a un imputado por el delito de violación,
que es el caso de Graciela García. Nosotros patrocinamos a Graciela García, que denunció que fue violada en varias oportunidades por el Tigre Acosta. El caso, o sea, el juez Torres lo indaga a Acosta, lo procesa por violación, pero la Cámara después dice que no hay violación. O sea, que la violación no, que en realidad se trata de dos tipos de tortura distintas. Nosotros apelamos, y el caso de Graciela contra el Tigre Acosta es uno de los que se investigó, o sea, el hecho en sí mismo, en la mega causa cuya sentencia está en proceso de revisión. Entonces, o sea, volviendo en 2008, que identificamos esa situación, o sea, 2007 identificamos esa situación, y en el 2008 empezamos a trabajar en sensibilizar y en trabajar con los operadores judiciales, en la necesidad de que el Consejo de la Magistratura genere espacios de debate para los operadores judiciales para sensibilizar sobre los delitos contra integridad sexual en el terrorismo de Estado, que son delitos distintos. O sea, si la violación ya era considerada un delito en el Código Penal en el año 76, ¿por qué no lo estamos trabajando de manera autónoma? ¿Por qué no es un delito autónomo? Y además, la violación había quedado fuera de la ley, o sea, uno de los 3 delitos que la Ley de Obediencia Debida había dejado afuera, era el robo de bienes, el robo de niños y la violación. Y ahí empezamos a trabajar. La primera sentencia que declara los delitos sexuales de manera autónoma es en el 2010, que es en el caso Molina, un caso de Mar del Plata. En el año 2012, la Procuraduría, en ese entonces la unidad de la Procuración General de la Nación, hace estas recomendaciones a los fiscales de considerar los delitos contra la integridad sexual de manera autónoma, haciendo también un análisis sobre qué pasaba si la víctima es sobreviviente y no lo quiere denunciar, qué pasaba si la víctima está desaparecida y si se puede investigar, porque los delitos contra la integridad sexual tienen la particularidad que son delitos de lo que se conoce como de instancia privada, que requieren que la víctima decida si se quiere investigar o no. Entonces, no se podía ir por sobre la voluntad de la víctima, que es algo que también en estos espacios que generamos dentro del CELS, de dialogar con las y los sobrevivientes, había víctimas que decían: yo no quiero saber nada, no quiero contar nada, mi familia no sabe, entonces yo no me voy a exponer. Entonces, ¿qué se hacía frente a una persona que no quería declarar? Por supuesto, la voluntad de la víctima por sobre todas las cosas. En el 2012 se hacen estas recomendaciones, y hoy, al 2020, creo que hay 36 sentencias que reconocen los delitos sexuales de manera autónoma. Se avanzó muchísimo, falta un montón, porque justamente lo que se generó es que hubiera más oportunidades y las y los sobrevivientes pudieran referirse de manera más espontánea a sus padecimientos, o sea, que pudieran también relatarlo, que era lo que nosotras buscábamos, decir, bueno, que hubiera un espacio donde alguien los escuchara y no los interpelara y no les pidiera un detalle desde el morbo, ¿no? Yo creo que el proceso de la visibilización de los delitos sexuales y de la perspectiva de género es un recorrido y un aprendizaje que atravesó sobre todo la mayoría de las agencias estatales. Nosotros presentamos una denuncia después del juicio en el que fueron condenados varios imputados de la ESMA, antes de la mega causa, vendría a ser, yo creo que el juicio que termina en el 2011, que tiene sentencia en el 2011, nosotros nos anticipamos a la sentencia y le planteamos a Torres, al juez de la causa, el juez Torres, que debían investigarse de manera autónoma los padecimientos que habían identificado o relatado distintas sobrevivientes en el marco del juicio, de este juicio ESMA.
Y había muchas situaciones que iban desde violaciones hasta situaciones donde las mujeres sobre todo relataban que debían bañarse delante de los guardias, de la compañera Silvia Labairú que contó su embarazo de 10 meses, es decir que no le prestaron atención, que estaba embarazada y tenía que ir a parir, estuvo 10 meses embarazada. El relato de Marta Álvarez en relación con su situación posparto, situaciones de manoseo y las situaciones quizás más conocidas, en tanto tuvieron también un desarrollo, digo, más bibliográfico en la publicación que hicieron algunas compañeras en ese infierno, sobre los padecimientos y las situaciones a las que eran sometidas las mujeres en la ESMA. Es cierto que es todo un proceso porque hubo que trabajar en visibilizar eso, así como trabajamos en la necesidad de capacitar operadores judiciales, trabajamos también en visibilizar esas situaciones, trabajamos en conseguir sentencias que visibilizaran esas situaciones, hubo jueces que al principio decían que no y que años más tarde rectificaron sus decisiones y entendieron que eran delitos autónomos y debían ser investigados de manera autónoma. Y yo creo que ese mismo proceso hicimos en el sitio, porque es cierto que cuando uno ingresaba, todos los testimonios o el relato estaba en masculino, o sea, eran detenidos, desaparecidos, no hablábamos de detenidas, ni detenidos y detenidas, ¿no? Para lo cual la muestra de ser mujer en la ESMA para mí fue una de las cosas más interesantes en términos de haber conseguido la visibilización real, o sea, de que no era solamente en el marco de un expediente judicial, no era solamente darle la posibilidad a la víctima sobreviviente que pudiera relatar, o sea, era también un mensaje a la sociedad. De hecho, la muestra Ser Mujer en la ESMA también, para mí, además de visibilizar la perspectiva de género, de visibilizar los delitos, fue la posibilidad también de varias sobrevivientes de ser escuchadas y ser consideradas como sobrevivientes, digo. Y en ese sentido, recuerdo cuando se inició la muestra, que con Alejandra Naftal nos abrazamos al ver que dos sobrevivientes de dos periodos distintos de la ex-ESMA se abrazaron y se dijeron, ay, tenía muchas ganas de conocerte, me hablaron mucho de vos, como si fuera una cosa, no sé, algo cotidiano. Y realmente después yo compartí con ellas dos la presentación de la muestra en Entre Ríos, con lo cual vi que ese acercamiento y esas ganas de conocerse era real y genuino, sobre todo porque, claro, se habían escuchado una de la otra en todos estos años, o sea, en buenos y malos términos, pero que les había permitido encontrarse en esa condición de mujeres sobrevivientes, no siendo juzgadas o consideradas tal o cual de persona, o sea, eran dos mujeres que se encontraban y compartían los padecimientos de todo este tiempo. Entonces, digo, para mí la riqueza del sitio haberse ayornado a considerar, incorporar la perspectiva de género, que hoy lo veo y digo, pero claro, ¿cómo no se nos ocurrió? Y digo, yo estuve compartiendo el sitio desde la hora cero, o sea, no es que no estuve al margen, o sea, los contenidos estuvieron a cargo de un equipo, pero uno estaba observando, podría haber hecho, y hago mea culpa de no haber identificado esa situación antes y haber dicho, che, ¿por qué no lo ponemos también en femenino? Pero bueno, digo, bien vale todo este aprendizaje, ¿no?, de todo este tiempo. La incorporación de la perspectiva de género en el sitio tiene carácter reparatorio para nosotras, para las
sobrevivientes, para la sociedad en general que en lo sucesivo vaya a hacer la visita, y para quienes fuimos y volvimos. Recorrí el lugar con mis hijas en el marco de la muestra Ser Mujer en la ESMA, y yo creo que también hay un legado para esta generación, o sea, y fue como muy importante para mí que ellas vieran, sintieran, conocieran y no sé, me genera mucha emoción, porque fue algo muy importante que hice y que no lo puedo poner en palabras, pero ellas fueron por primera vez ese día, con lo cual también me vieron a mí en un lugar que no conocían de mí, entonces es como que me genera mucha emoción, se me llenan los ojos de lágrimas al pensarlo, porque es esto, los hijos no saben mucho cuánto uno hace y qué hace, pero ese lugar tiene, o sea, uno le puso mucho compromiso, y realmente es un trabajo mancomunado, o sea, para mí no es solamente el expediente judicial, es todo, o sea, y de verdad ese abrazo que yo me di con Ale Naftal fue misión cumplida, fue esa reconciliación de dos personas que durante mucho tiempo se odiaron por distintas situaciones, sí, bueno, y que un lugar así, que tiene tanta muerte encima, las pueda reconciliar, bueno, digo, es realmente misión cumplida, o sea, y por eso para mí, que mis hijas vayan, ya en un contexto donde ya estaban los carteles modificados, fue muy loco, como diciendo, o sea, no sé si ellas dimensionaron, no lo sé, no creo que no volví a hablar de eso. Del proceso de justicia me llevo, por un lado, la enseñanza de la necesidad del trabajo en equipo. En el CELS aprendí a trabajar en equipo, y el movimiento de derechos humanos, o sea, o en realidad los y las abogadas de las causas de terrorismo de Estado, que después, digo, hoy tenemos el colectivo Mario Bosch, también trabajamos en equipo. Me llevo el aprendizaje con varias sobrevivientes y algunos sobrevivientes varones. Me llevo el haber aprendido a escuchar, que no es algo tan fácil, hay que saber escuchar. O sea, el haber construido amistades que al día de hoy uno lleva y que tiene que ver con haber estado en un momento particular, en un momento histórico, y que creo que todavía no dimensionamos de lo que significó, de lo que generó, pero que con el convencimiento de que era necesario, y que qué suerte que pudimos estar ahí, que peleamos, que el movimiento de derechos humanos siguió reclamando justicia. Hay abogados y abogadas que me marcaron y que es el día de hoy, por eso digo que son mis amigos, una persona como Pablo Yonto, alguien que, o sea, no hay nadie en el movimiento de derechos humanos que no lo quiera, es la persona más querida y respetada por sus compromisos, por sus valores, por sus principios. Digo, no sé si quiero mencionar o sea, a gente en particular, pero digo, fue realmente es un sentimiento, diría.
El proceso de justicia y las iniciativas de memoria del terrorismo de Estado, yo creo que son hitos y son ejemplos de buenas prácticas y de generar y de contar la historia. A ver, yo creo que el proceso de justicia en Argentina generó prácticas hacia el interior del sistema judicial, o formas de encarar las investigaciones, formas de pensar los procesos en general, prácticas, compromisos con operadores judiciales, además de todo lo que generó hacia el exterior en términos de un país que decide por sus propios tribunales, con sus propias normas procesales, investigar los crímenes de la dictadura. En ese sentido, yo siempre me acuerdo de la publicación del Movimiento de Derechos Humanos en el año 86, que hablaba de 692 responsables, y hoy son más de 3.000. Evidentemente, digo, el proceso fue importante porque justamente se pudieron identificar más centros clandestinos, se pudieron identificar nuevas víctimas del terrorismo de Estado, se pudieron identificar responsables, se pudieron identificar nietos, nietas, digo, era importante. Lo que hace es que genera una conciencia, o sea, y eso acompañado de políticas de memoria, genera una sociedad más consciente, y ojalá una sociedad más justa, y más en momentos como estos donde se renuevan algunas discusiones que creemos saldadas y que efectivamente no lo están porque por algo vuelven, ¿no? La necesidad de ligar el pasado con el presente, y de evitar que las prácticas del pasado se repitan en el presente, es permanente, y yo creo que todavía necesitamos de más trabajos, de la necesidad de profundizar las políticas públicas, sobre todo en materia de memoria y de verdad de lo que ocurrió. Sí, es importante generar políticas públicas de reparación integral por graves violaciones a los derechos humanos. Los primeros juicios en los 80 eran las víctimas sobrevivientes que se buscaba principalmente recordar a sus compañeros y compañeras desaparecidos y recordar quiénes fueron los perpetradores, y la reapertura del proceso de justicia trajo a una víctima que pudo hablar desde su padecimiento y poder contar las cosas en primera persona, además de recordar a sus compañeros y compañeras desaparecidos, pero se le preguntaba a ella qué era lo que había pasado. Había unos alguienes que estaban dispuestos a escuchar de otra manera qué era lo que ellos habían padecido. Habíamos abogados y que entendíamos que ese delito, en términos penales, era distinto y tenía que ser visibilizado, y había un equipo interdisciplinario, sobre todo entendiendo la situación no solamente desde el punto de vista penal, que la víctima contara y que eso que contara también fuera identificado como un delito. Esas víctimas sufrieron abusos sexuales, violación, aborto forzado, o sea, todo eso es un delito distinto que estar en cautiverio acá adentro o recibir una tortura más bien física. O sea, por supuesto, hay quienes es el día de hoy que prefieren no hablar de los padecimientos sexuales que tuvieron en los centros clandestinos, que no lo quieren tocar, que deciden no denunciar, y en ese sentido uno tiene que ser muy respetuoso con la voluntad de la víctima, que deciden no denunciarlo. Este tipo de delitos, lamentablemente, en algunas jurisdicciones requieren de una voluntad expresa por parte de la víctima que diga: sí, yo quiero que se investiguen los delitos sexuales de los que yo fui víctima en relación con la patota o tal o cual persona. Cuando la víctima vive,
y la víctima manifiesta que no quiere que se investigue de manera autónoma, se la respeta y no se investiga. Distinta es la situación de las víctimas desaparecidas que sus compañeros o compañeras relatan que fueron víctimas de delitos sexuales. En esos casos, en general, se impulsa la acción porque forman parte de los crímenes de lesa humanidad y como tal es una potestad del Estado, del Ministerio Público, impulsar la investigación de esos hechos. Pero uno tiene que ser muy respetuoso y por eso es que se necesita de un equipo interdisciplinario donde no sea solamente él o la abogada la que esté pensando en términos jurídicos, si la víctima tiene o no que reclamar, sino que haya otro que esté escuchando qué es lo que la víctima quiere decir o no, o cómo la víctima lo quiere decir. Porque a veces pasa que la víctima dice, no, yo no quiero, pero en el momento en que la convocan a declarar en el juicio, el relato que hace habla de los delitos sexuales sin tener que mencionar la violación como tal, pero el manoseo en el momento en el que es llevada al baño o la cantidad de situaciones que ellas relatan en el momento del secuestro forman parte de otras prácticas enmarcadas en lo que es el delito sexual. Creo que quizás podemos las dos ubicarnos en el lugar en el que tratamos de visibilizar aquello que ocurría, vos en una película, yo tratando de poner a través del reclamo en la justicia y de poner en palabras legales aquello que las víctimas me contaban. Y en ese sentido somos en la segunda línea representantes de aquello que las víctimas pudieron haber padecido o no. Ojalá que lo hagamos de forma